En el tutorial de hoy vamos a elaborar una crema extra firme de café, una crema deliciosa que hace tiempo quería tenerla en mi canal. En la lista de muchas cremas que ya tenemos, pues añadimos esta también, súper cremosa, firme y deliciosa, perfecta para rellenar tartas, decorar pasteles y hacer elaboraciones increíbles con esta deliciosa crema. La textura queda impresionante y el sabor, madre mía, delicioso de verdad. Así que vamos directamente con los ingredientes. Comienzo añadiendo 8 huevos enteros en un bol apto para calor. Añado también 300 gramos de azúcar blanca común y remuevo un poco con unas varillas para mezclarlo todo. Ahora llevo el bol al fuego donde ya tengo preparada una cazuela para el baño María. Coloco el bol sobre la cazuela y sin dejar de remover voy a esperar hasta que los huevos y el azúcar alcancen una temperatura de 80 grados Celsius. Mira el cambio de cuando empezamos y cómo los huevos y el azúcar al calentarse van cambiando completamente la textura. Mira esta espuma que se forma por encima. Es muy importante no dejar nunca de remover. Si no es constantemente, por lo menos a cada ratito para evitar que los huevos se coagulen. Coloca un temporizador si tienes, muchísimo mejor. Así estarás segura o seguro de que los huevos están alcanzando los 80 grados y quedan perfectamente cocinados y muy bien pasteurizados. Y mientras seguimos removiendo, cuéntame aquí abajo en los comentarios desde qué país me estás viendo y saber desde dónde siguen mis recetas y mis tutoriales. Una vez alcanzados los 80 grados Celsius, así tiene que quedar la mezcla. Mira la espuma que queda por arriba. Ahora aparto el bol del baño María y dejo que la mezcla baje un poquito la temperatura. Ha bajado aproximadamente a 60 grados y aquí es donde voy a añadir de 2 a 3 cucharadas de café soluble tipo Nescafé. Esto es opcional, si quieres lo puedes disolver aparte con un poquito de líquido, pero no te preocupes porque poco a poco se va disolviendo perfectamente dentro de la mezcla. Una vez que tengo completamente fría la crema de huevos con café, voy a añadir en otro bol 2 paquetes de mantequilla de 250 gramos cada uno. En total 500 gramos de mantequilla a punto de pomada. Mira la textura, el dedo se tiene que hundir fácilmente así como te lo estoy mostrando. Este paso es súper importante para conseguir una crema verdaderamente cremosa y deliciosa. Voy a comenzar batiendo la mantequilla aproximadamente durante unos 5 minutos y cada cierto tiempo paro la batidora para bajar bien los laterales del bol porque la mantequilla suele quedarse pegada y necesitamos integrarla perfectamente toda. Una vez que la mantequilla ha triplicado su volumen y tiene esta textura tan cremosa, voy a comenzar a añadir poco a poco en varias tandas la crema de huevos con café. Voy batiendo, paro, repaso laterales, bajo la crema hacia el centro y vuelvo a añadir más crema de café con huevos, así hasta terminar toda la cantidad o la cantidad que tú necesites preparar. Si quieres hacer menos cantidad, simplemente utiliza 4 huevos, 150 gramos de azúcar y solamente 250 gramos de mantequilla. Y mira esta textura de verdad, mira qué crema tan perfecta he conseguido, súper cremosa, firme y deliciosa. Madre mía, ni te cuento cómo está esto de bueno. Ahora la voy a pasar como hacemos siempre en mis tutoriales a mangas pasteleras para enseñarte bien la textura final. Esta crema es perfecta para rellenar pasteles de plancha, tartas de varios pisos, tartas de cumpleaños, decoraciones, cubrir pasteles antes del fondant y muchísimas elaboraciones más. Además, combina perfectamente con nueces, caramelo, toppings o cualquier relleno que se te ocurra. Pero, sinceramente, así tal cual con este sabor a café, queda deliciosa de verdad.
Voy a utilizar la boquilla grande número 1E y la 1M de Wilton y te voy a enseñar varias decoraciones en platos, vasos y cuencos para que puedas ver perfectamente cómo trabaja esta crema. Mira qué firme queda, mira esta textura mousse tan espectacular. Incluso le doy la vuelta al plato para demostrarte que la crema no se cae, no se mueve y no le pasa absolutamente nada. Prueba de gravedad superada al 100%. Lo único que sí te aconsejo es que una vez terminada la crema, si la vas a utilizar pronto, mejor no la guardes en la nevera. Al tener bastante cantidad de mantequilla, endurece muchísimo y luego para volver a utilizarla tendrás que dejarla nuevamente a temperatura ambiente y posiblemente volver a batirla o removerla con una espátula para recuperar esta textura tan cremosa. Mi consejo es dejarla tapada con plástico en contacto directo y conservarla fuera de la nevera si la vas a utilizar al día siguiente o en pocas horas. Y si esta receta te está gustando, comparte este tutorial con algún amigo o amiga que creas que van a disfrutar muchísimo preparando esta crema. Así me ayudas muchísimo a que más personas conozcan mis recetas y también mi canal. Suscríbete si todavía no estás suscrito, activa la campanita y no te pierdas los próximos tutoriales porque voy a utilizar esta crema en futuros pasteles y recetas que te van a encantar. Te mando un beso enorme y nos vemos en la próxima receta. Hoy vamos a preparar una deliciosa crema extra firme de fresas perfecta para rellenar tartas, pasteles de plancha, cupcakes, brazos de gitano, bollería casera, vasitos individuales y también para decorar postres con una terminación bonita, limpia y profesional. Es una crema muy fácil de elaborar con ingredientes sencillos, económica y con una textura firme, suave y cremosa al mismo tiempo. Además no lleva mantequilla y puedes ajustar el dulzor a tu gusto utilizando el endulzante que prefieras. Una crema muchas veces marca la diferencia en un postre casero porque no solo aporta sabor, también aporta jugosidad, estabilidad y una presencia preciosa cuando cortamos la tarta o decoramos con una manga pastelera. Y esta crema de fresas cumple con todo eso. Tiene un sabor natural delicioso, un color precioso y una consistencia perfecta para trabajar. Si te gustan este tipo de recetas caseras explicadas paso a paso, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna receta nueva. Primer paso, lava muy bien 600 gramos de fresas, retira las hojas y córtalas en trozos pequeños. Intenta elegir fresas maduras, aromáticas y de buena calidad porque cuando una receta lleva fruta natural, el sabor final depende muchísimo del producto. Cuando ya tengas las fresas cortadas, pásalas a una cazuela o una sartén amplia. Añade el zumo de medio limón que son aproximadamente unos 50 mililitros. El limón no aporta sabor, también ayuda a realzar el gusto natural de la fruta, a equilibrar el dulzor y ayuda a que las fresas no se oxiden. Añade también 2 cucharadas colmadas de azúcar de coco. El azúcar de coco lo puedes sustituir por azúcar moreno, miel, azúcar común o el endulzante que más te guste. Aquí puedes adaptarlo completamente a tu gusto. Lleva la cazuela al fuego medio. Remueve de vez en cuando y deja cocinar durante unos 2 a 3 minutos. Las fresas son una fruta muy apreciada en repostería por su aroma fresco, su ligero punto ácido y su color natural tan bonito. Además contienen vitamina C, antioxidantes y mucha agua, por eso aportan frescura a cualquier crema o relleno. Verás cómo las fresas empiezan a soltar su jugo, se ablandan y desprenden un aroma delicioso. Muchas personas piensan que al cocinar la fruta pierde todas sus propiedades, pero realmente no es así. Puede reducirse una pequeña parte de algunas vitaminas sensibles al calor, pero la fruta sigue conservando minerales, fibra, sabor y gran parte de sus beneficios. Además, al cocinarlas conseguimos concentrar el sabor y una textura ideal para cremas, mermeladas, compotas, rellenos y salsas dulces.
Por eso las fresas cocinadas funcionan tan bien en repostería. Cuando estén listas, retira la cazuela del fuego. Ahora tritura las fresas para conseguir un puré fino, liso y sin trozos grandes. Si deseas una crema todavía más fina, puedes colar el puré para retirar las semillas. Yo lo dejaré así tal cual. Y aprovecho para decirte que si este vídeo te está gustando, puedes dejarme un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encanta leeros y saber desde dónde seguís las recetas. Con el puré de fresas todavía caliente, añade 4 yemas de huevo. Las yemas aportan cremosidad, suavidad y un acabado mucho más rico en boca. Agrega también 60 gramos de maicena y una pequeña parte de leche. Si no quieres utilizar maicena, puedes sustituirla por 120 gramos de harina común. Mezcla bien hasta disolver todo y evitar grumos. Después añade el resto de la leche poco a poco mientras sigues mezclando. La cantidad total de leche es de 300 mililitros. Puede estar fría o templada. Ambas opciones funcionan perfectamente. Lleva nuevamente la mezcla al fuego medio alto. Ahora cocina sin dejar de remover en ningún momento. Es importante remover bien el fondo y las esquinas de la cazuela para que la crema espese de forma uniforme y no se pegue. Poco a poco verás cómo cambia la textura, pasará de líquida a una crema espesa, brillante y con mucho cuerpo. Cuando esto ocurra, añade la vainilla o la esencia de fresa, solo un toque para acompañar el sabor natural de la fruta sin taparlo. Ahora pasa la crema a un recipiente apto para calor. Cubre con plástico en contacto tocando la superficie para evitar que se forme costra. Primero deja que pierda el calor a temperatura ambiente, después llévala a la nevera durante un mínimo de 2 horas hasta que esté completamente fría y firme. Una vez fría la crema de fresa, seguimos con el siguiente paso. En un bol grande añade 500 mililitros de nata muy fría. Yo utilizo nata de origen vegetal, nata Ambiente Puratos, pero puedes utilizar la que tú quieras, nata de origen vegetal o nata de origen animal. Bate durante unos minutos hasta conseguir picos firmes. Debe quedar estable y muy cremosa. Saca la crema de fresas de la nevera y bátela unos segundos aparte para devolver la suavidad. Esta crema base por sí sola ya está deliciosa. La puedes utilizar como relleno para mil hojas, tartaletas, donuts, croissants, napolitanas o incluso como crema para servir en copas de postre. También funciona muy bien como base para otros postres caseros. Ahora incorpórala poco a poco a la nata montada. La incorporas en 2 tandas. Bate a velocidad media hasta integrar todo. Enseguida obtendrás una crema firme, lisa, aireada y muy fácil de trabajar. Como puedes ver, esta crema marca muy bien con la manga pastelera. Para la decoración estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton, ideal para hacer rosetones clásicos bonitos y con bastante volumen. También puedes utilizar la boquilla grande número 1E, perfecta para decoraciones más marcadas, elegantes y vistosas. Con cualquiera de las 2 boquillas, esta crema responde muy bien porque tiene estabilidad y mantiene la forma. Eso la hace ideal para decorar cupcakes, bordes de tartas, rosas sencillas, copetes altos o terminaciones profesionales. Esta cantidad te dará para rellenar una tarta de 20 centímetros de diámetro con 2 capas generosas de crema o para un pastel de plancha completo. También puedes preparar varios vasos individuales o una buena cantidad de cupcakes decorados. Además, la puedes elaborar con un día de antelación sin problema. Se conserva muy bien en la nevera durante unos 4 a 5 días, siempre bien tapada.
Si te ha gustado esta receta, no olvides regalarme un me gusta y compartir este vídeo con familiares y amigos para que más personas puedan preparar esta deliciosa crema de fresas en casa. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de las próximas recetas. Déjame también en los comentarios desde qué país me estás viendo y cuéntame para qué utilizarás esta crema, porque me encanta leeros y conocer vuestras ideas. Y si hay alguna crema de fruta que te gustaría que prepare próximamente, como crema de mango, limón, piña, frutos rojos, melocotón o la fruta que más te guste, déjamelo aquí abajo en los comentarios porque estaré encantada de leerte y traer nuevas recetas al canal. Muchísimas gracias también a todos los miembros del canal, a los nuevos seguidores y a todas las personas que apoyáis cada vídeo con vuestro cariño, vuestros comentarios y compartiendo las recetas. En este canal encontraréis muchísimas recetas con fruta, tartas, rellenos, postres caseros, masas, cremas y muchas ideas fáciles para preparar en casa. Gracias de corazón por acompañarme una vez más. Os mando un abrazo enorme, que disfrutéis muchísimo de la receta y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.